iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Un buen día tengan ustedes, amables amigos y oyentes. Este es su programa Palabras del Pastor, que se transmite todos los días por esta su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Les habla su amigo, hermano y pastor, Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Hoy es 6 de junio del año 2018, miércoles de la 9ª semana del tiempo ordinario. Hoy nos dirigiremos al Señor en nuestra oración con las palabras del Salmo 89. Es un salmo largo que contiene una alabanza de los versículos 2 al 19, el recuerdo de la promesa de los versículos 20 a 38, el drama vivido en la época de su composición, versículos 39 a 46, y una petición para que cambie la actual situación, versículos 47 al 52. El último versículo se creó con la misión de concluir el tercero de los 5 libros en que se suelen dividir los salmos y que se extiende desde el Salmo 73 al 89. Este salmo refleja la decepción del pueblo ante la derrota y práctica desaparición de una de las instituciones más importantes, la monarquía en Judá. En el trono de Judá siempre se había sentado un descendiente de David, según la promesa del segundo libro de Samuel. En la concepción del salmista, la misericordia y la fidelidad del Señor se encarnan en la persona del descendiente de David que ocupa el trono de Judá. Pero esto es precisamente lo que no ve él por ningún lado. Se reproduce así entonces la situación de la monarquía en vísperas del exilio o bien durante el cautiverio mismo de Babilonia, cuando todavía se sentía la esperanza de que el rey de Judá volvería a Jerusalén para dirigir la vida política y económica. Probablemente estamos en tiempos del rey Sedecías, cuando Jerusalén cayó en manos de los babilonios. El último episodio que contemplaron los ojos de este rey antes de que lo sacaran fue el asesinato de sus hijos, entre los que se encontraba el sucesor del trono de Judá. El clamor de este salmo es el siguiente: ¿dónde están ahora la misericordia y la fidelidad del Señor? Cuando queremos que el reino se haga concreto y presente entre nosotros, podemos rezar este salmo. También ante las desgracias nacionales e internacionales que tienen su origen en la actitud de políticos y gobernantes. Cuando tenemos que crecer políticamente en nuestra condición de ciudadanos, o cuando sentimos la necesidad de orar apoyándonos en la misericordia y la fidelidad de Dios. Ciertamente, cuando hay conflictos internacionales, cuando Dios es ultrajado, porque en los ultrajes a Dios el pueblo sufre y tiene que afrontar. Oremos con las palabras del Salmo 89. Poema de Etán el Esrahita. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Anunciaré tu fidelidad de generación en generación. Pues yo dije, tu misericordia es un edificio eterno. Has afianzado tu fidelidad más que el cielo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Voy a fundar tu descendencia por siempre, y de generación en generación construiré un trono para ti. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién como el Señor entre las nubes? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los ángeles, grande y terrible en toda su corte. Señor de los ejércitos, ¿quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean. Tú dominas el orgullo del mar y amansas las olas que se elevan. Tú aplastaste a Rahab como un cadáver. Tu brazo poderoso dispersó a tus enemigos. Tuyo es el cielo, la tierra te pertenece. Tú fundaste el mundo y todo lo que hay en él. Tú has creado el norte y el sur. El Tabor y el Hermón aclaman tu nombre. Tu brazo es poderoso, tu izquierda es fuerte y alta tu derecha. Justicia y derecho sostienen tu trono. Misericordia y fidelidad preceden tu rostro. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Dios, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, y su justicia es su orgullo. Tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor levantas nuestra frente, porque el Señor es nuestro escudo, nuestro Rey, el Santo de Israel. Antaño hablaste en una visión a tus fieles. He prestado auxilio a un valiente. He exaltado a un elegido de entre el pueblo. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. El enemigo no podrá engañarlo, ni humillarlo el perverso. Ante él aplastaré sus opresores, y heriré a sus enemigos. Mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, y por mi nombre crecerá su poder.
Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta los ríos. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo haré mi primogénito, excelso sobre los reyes de la tierra. Mantendré por siempre mi amor por él, y mi alianza con él será estable. Le daré una descendencia por siempre, y un trono duradero como el cielo. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis normas, si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, castigaré su transgresión con la vara y sus culpas con azotes, pero nunca le retiraré mi amor, ni desmentiré mi fidelidad. Nunca violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Por mi santidad una vez juré: jamás mentiré a David. Su descendencia será perpetua, su trono como el sol en mi presencia, como la luna asentada para siempre, su trono será más firme que el cielo. Tú, en cambio, lo has rechazado y despreciado, te encolerizaste contra tu ungido, has roto la alianza con tu siervo, has profanado hasta el suelo su corona, has derribado sus murallas y arruinado sus fortalezas. Todos los que pasan lo saquean, se ha vuelto la burla de sus vecinos, has exaltado la diestra de sus opresores, has alegrado a todos sus enemigos, quitaste el filo de su espada y no lo has sostenido en la batalla, quebraste su cetro glorioso y has derribado su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud y lo has cubierto de vergüenza. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás escondido? ¿Hasta cuándo arderá el fuego de tu cólera? Recuerda, oh Dios, lo breve que es mi vida, lo rápido que pasan los hombres que has creado. ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién rescatará sus vidas de las garras de la tumba? ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia, que por tu fidelidad juraste a David? Acuérdate, Señor, de la deshonra de tus siervos. Llevo en mi pecho todas las afrentas de los pueblos. Acuérdate, Señor, de cómo te ultrajaron tus enemigos, de cómo ultrajaban las pisadas de tu ungido. Bendito el Señor por siempre. Amén. Amén. Desde Sincelejo, transmite Radio Piragua, HJZE, 1110 AM, Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Entramos así a la tercera parte del Catecismo Yucat. ¿Cómo obtenemos la vida en Cristo? Podríamos también preguntarnos cómo nos vamos configurando con Cristo, cómo nos vamos haciendo uno con Él. La primera parte nos hablaba de la fe, y la fe nace del encuentro con Jesucristo Salvador, que nos muestra al Padre y al Espíritu Santo. Nuestra fe es esa adhesión de corazón y de vida al reino que Dios ha instaurado en Jesucristo. Esta adhesión y esta nueva vida que nos conduce a formar comunidad fundamentada en el mandamiento del amor, lleva a la comunidad a hacer fiesta, fiesta que es a la vez alegría del hombre por la salvación, pero acción de gracias y culto al Dios que trajo esa salvación. Era la segunda parte del catecismo que estamos terminando. Ahora se trata del paso siguiente, el paso de la maduración de la fe, el paso de la madurez cristiana. El creyente cristiano, maduro en su fe, configura su vida con la vida de Cristo. ¿Y esto en qué se va a traducir? Pues se va a traducir en una vida cristiana que tiene características específicas, de tal manera que no es cristiano quien no lleve esta vida tal como nos la va a describir el catecismo en esta tercera parte. Comienza el catecismo preguntándose por qué estamos en la tierra, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es nuestra misión acá en la tierra, cómo nos ayuda a esa misión el Espíritu Santo. Después aborda el tema de la dignidad de la persona humana, luego la capacidad de formar comunidad humana y por tanto el comportamiento dentro de la comunidad. Nos habla de la salvación de Dios, de la ley y de la gracia, es decir, de cómo la ley por un lado y la gracia por otro son como la horma que se va colocando para que nosotros nos configuremos con Cristo. Contempla enseguida el catecismo los 10 mandamientos que son como el resultado de esa configuración con Cristo. Se va a traducir en que vivimos plenamente, y plenamente significa como los vive Cristo, los 10 mandamientos
del Antiguo Testamento, centrándose finalmente el catecismo en el primero y segundo mandamientos que nos dejó el Señor Jesucristo. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para comprender esta tercera parte del catecismo, todo lo que es la vida cristiana, el vivir como cristianos, es decir, todas las actuaciones visibles y externas de un cristiano, pero que corresponden con una vida interior, porque de lo que hay en el interior es de donde salen las acciones de la vida cristiana. Hay dos formas de vivir, nos plantea la vida cristiana: o se vive en Adán o se vive en Cristo. El que vive en Adán no es cristiano, el que vive en Cristo es cristiano. Adán fue desobediente a los mandamientos de Dios, el cristiano es obediente a los mandamientos de Dios. Adán rompió con la voluntad de Dios y quiso hacer su voluntad. El creyente se vuelve a unir a través de Jesucristo a la voluntad de Dios, diciendo como Cristo: me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad. Pero este hacer la voluntad de Dios implica para el cristiano un apartarse, un romper con la mentalidad del mundo. Así, la vida cristiana, el vivir como cristiano, se fundamenta en el vivir en Cristo y en el luchar contra esa manera de vivir en Adán, que no es la de un cristiano. Poco a poco, en la medida que el cristiano va cimentando su vida en la fe, se da entonces este vivir como Cristo, es decir, vivir como cristiano. Esta primera sección, entonces, de la tercera parte, se hace la pregunta: ¿para qué estamos en el mundo? ¿Qué debemos hacer mientras estamos en el mundo? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo de Dios? Entonces la pregunta 279 dice: ¿por qué necesitamos la fe y los sacramentos para llevar una vida buena y justa? Fe, primera parte; sacramento, segunda parte; vida buena y justa, tercera parte, que es la que vamos a comenzar. Y responde el catecismo: si solo dependiéramos de nuestras fuerzas, no avanzaríamos mucho en nuestros intentos de ser buenos. Por la fe descubrimos que somos hijos de Dios, que hemos sido fortalecidos por Él. Cuando Dios nos da su fuerza, hablamos de gracia, especialmente en los signos sagrados que conocemos como sacramentos. Dios nos otorga la capacidad de hacer realmente el bien que queremos hacer. Esto es la gracia, es Dios que nos otorga la capacidad de hacer el bien. Como Dios ha visto nuestra necesidad, nos ha sacado del dominio de las tinieblas por medio de Jesucristo y nos ha concedido la posibilidad de empezar de nuevo en comunión con Él y avanzar por el camino del amor. Así plantea el catecismo la primera sección de esta tercera parte: ¿por qué o para qué estamos en la tierra? ¿Qué es lo que debemos hacer mientras estamos acá en la tierra? El capítulo primero se centrará en la dignidad de la persona humana. ¿Cómo fundamentan los cristianos la dignidad del ser humano? Pregunta 280. Responde: todo ser humano tiene desde el primer momento en el seno materno una dignidad inviolable, porque Dios desde toda la eternidad lo ha querido, amado y creado, y lo ha destinado a la salvación y a la bienaventuranza eterna. Está claro entonces que el fundamento de la dignidad es el hecho de que Dios nos ha elegido para vivir desde toda la eternidad. Y esto responde a la pregunta: ¿por qué estamos en el mundo? Porque Dios desde toda la eternidad ha trazado este proyecto, nos ha amado y nos ha creado. ¿Y para qué? Para la salvación y la bienaventuranza eterna. O sea que no vivimos en el mundo para echar raíces en el mundo, ni para permanecer en el mundo, ni para ser del mundo, para que nuestro paso por el mundo signifique y logre, con la ayuda de la gracia, la bienaventuranza eterna del cielo. Esto vale para todos. Todos estamos llamados al cielo, y de esa vocación celeste y el modo de realizarla aquí en la tierra será de donde brota la auténtica dignidad de la persona humana. Explica el catecismo de la siguiente manera: si la dignidad humana tuviera su origen únicamente en los éxitos y realizaciones que llevan a cabo los hombres, entonces los débiles, los enfermos, los indefensos, los pobres carecerían de dignidad. Pero no es así. Los cristianos creemos que la dignidad humana viene en primer término de la dignidad de Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él mira a cada hombre y lo ama como si fuera la única criatura sobre la tierra. Y dado que Dios ha fijado su mirada hasta en el más pequeño de los seres humanos, éste posee una dignidad infinita que no puede ser destruida por los hombres.
Entonces, aquí está el fundamento de la dignidad de la persona humana. Y estamos en el mundo para dignificarnos y para lograr con nuestra ayuda, pero sobre todo con la ayuda de la gracia de Dios, que los demás también se dignifiquen. Y esto hará que se dignifiquen nuestras relaciones interpersonales y que con nuestro comportamiento y nuestro modo de ser demos el verdadero culto a Dios y construyamos un mundo más justo y más fraterno. Y el catecismo enlaza entonces en la pregunta 281 esta llamada de Dios, esta vocación, esta dignidad altísima de la persona humana. El catecismo la entronca, la conecta con el tema de la felicidad, del que ya se había hablado y que el catecismo replantea de nuevo a la luz de la dignidad de la persona. ¿Por qué anhelamos la felicidad? Pregunta 281. Dios ha puesto en nuestro corazón un deseo tan infinito de felicidad que nadie lo puede saciar, solo Dios mismo. Todas las satisfacciones terrenas nos dan únicamente un anticipo de la felicidad eterna, pero por encima de estas satisfacciones terrenas, breves, fugaces, debemos ser atraídos hacia Dios. Y esta sí es la meta de nuestra felicidad, esa atracción que Dios ejerce sobre nosotros, tirándonos hacia Él para que no nos entretengamos aquí en el mundo, y por eso se requiere una altísima espiritualidad para la conquista de la verdadera y auténtica felicidad humana. ¿Encontramos en la Sagrada Escritura algún camino para alcanzar la felicidad? Interesante pregunta. Si en la Biblia Dios nos ha manifestado su palabra, su voluntad, se la ha revelado a un pueblo, ha completado esa revelación en Jesucristo, los apóstoles predicaron esa vida nueva cristiana, entonces encontraremos en la Sagrada Escritura un camino ya trazado para alcanzar la felicidad. ¿Por qué esta pregunta? Porque si eso es así, todo lo que tenemos que hacer es mirar ese manual que Dios nos dejó. Y es muy sencillo. Si Dios me inventó, Dios hizo el manual con el que yo funciono. Basta consultar ese manual. ¿Existe ese manual? ¿Existe un manual para la felicidad según el diseño de Dios sobre nosotros? Porque manuales de felicidad hay muchos, regados por todas partes. Pero se leen y se vuelven a leer, y aunque nos da algunos elementos sacados ciertamente de la inteligencia y la sabiduría de muchos grandes hombres de la humanidad, sin embargo, no tienen ni la altura, ni la profundidad, ni la capacidad de logros que tiene el camino que Dios nos dejó en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es ese camino? En el Antiguo Testamento nos dejó los mandamientos, pero la experiencia del pueblo de Dios con la alianza basada en los mandamientos fue más bien frustrante, porque el pueblo nunca aceptó totalmente los mandamientos, solo en momentos específicos o en alguna temporada, pero muy pronto el pueblo, comenzando por sus dirigentes, se apartaba del camino de la alianza con Dios. Por eso los profetas insisten tanto, pero no logran convencer al pueblo. El pueblo va por su camino, por su ley, por su manera de entender las cosas, y no acata las enseñanzas del Señor. Entonces, ciertamente que en el Nuevo Testamento se nos propone un nuevo camino. Y es San Mateo y en parte San Lucas quienes nos presentan ese camino en ese pasaje que en San Mateo es todo un bloque de los bloques que trae el Evangelio de San Mateo dedicado a ese tema, y se llama el Sermón del Monte. El Catecismo nos habla de las bienaventuranzas, pero aquí hay que entender las bienaventuranzas en el sentido amplio. No solo las 8 bienaventuranzas, porque las 8 bienaventuranzas son simplemente la introducción a todo el Sermón del Monte, que incluye las bienaventuranzas. Por eso aquí el término bienaventuranzas no se refiere a las 8 bienaventuranzas que trae San Mateo, o a las 4 que trae San Lucas, junto con 4 maldiciones, sino lo contrario, se amplía a los 4 capítulos, capítulos 5, 6 y 7, 3 capítulos, se amplía con los 3 capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, que son todo el Sermón de la Montaña. En ese Sermón de la Montaña, ¿qué vemos? Lo primero que hace Jesús es trazarnos el retrato del hombre feliz, del hombre nuevo, según la voluntad de Dios. Todo el Sermón de la Montaña es el retrato de ese hombre. Lo que hace el hombre del Sermón de la Montaña es la meta a la cual queremos llegar. Y luego el Señor, él mismo, va recorriendo el camino, conduciendo a los discípulos hacia esas bienaventuranzas, hacia esa vida feliz. En efecto, la palabra bienaventuranza significa felicidad. Ser bienaventurado es ser feliz. Por tanto, en las bienaventuranzas y en el Sermón del Monte encontramos nosotros la propuesta de Jesús para llegar a la felicidad.
Y la felicidad es la base de la dignidad humana. No olvidemos esto. El Evangelio es una propuesta de felicidad. Es buena noticia, precisamente. Buena noticia, por tanto, si es buena, nos trae el bien, y el mayor bien a que podemos aspirar será nuestra felicidad. Jesús nos ha dicho concretamente que contaremos con una bendición infinita si seguimos su estilo de vida, que es la configuración con Cristo, y buscamos la paz con un corazón limpio. Aquí entonces nos recuerda el Catecismo en la pregunta 283, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier manera por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Estas son las bienaventuranzas que nos trae San Mateo. Y este es el camino. San Lucas lo hace de manera diversa, tal vez fijándose en cómo Moisés planteó al pueblo en el Antiguo Testamento el camino de la felicidad. A un lado está la bendición, la felicidad, al otro lado está la maldición. Elige, Israel, cuál camino vas a escoger, si el camino de la bendición o el camino de la maldición. Esto es importante porque sin nuestra elección, si nosotros no elegimos este camino trazado por Jesucristo para nuestra felicidad, Dios no nos va a llevar por él. Es decir, depende es de nuestra elección, de decirle, sí Señor, condúceme, yo quiero tu camino. Por eso, mis hermanos, es importante que una vez terminado este programa, ustedes tengan un momento de oración personal, distinto de la oración final que hacemos, que es solamente para dar gracias por el programa, pero no nos da el tiempo suficiente por el lenguaje radial, que es así, para ponernos en silencio, así como dice el Evangelio, cerrar la puerta de nuestro cuarto, entrar a nuestro cuarto y desde allí hablar con aquel que escucha y ve en lo escondido. Porque allí es donde encontramos a Dios, en la profundidad de nuestro ser, en la serenidad de nuestra casa interior. Entra a tu aposento, cierra la puerta y habla con tu Padre que está en el cielo. Entonces allí, de ese diálogo con Dios, aprendemos nosotros cuánto nos ama Dios y qué bello diseño ha hecho Él para nosotros y para todos los hombres. El ideal es que nosotros lo encontremos y que nosotros podamos conducir por ese sendero, por ese camino de felicidad a muchos hermanos nuestros. Y esto se hace mediante la evangelización, que es entonces anuncio, expansión, publicidad, pero no solamente para convencer a la gente, porque no es nuestra publicidad la que convence, sino nuestro estilo de vida. Hacer presente ese camino trazado por Dios en medio de los hombres de nuestra generación. Este es el apostolado más importante, porque si los hombres no nos ven felices, si la gente del mundo no nos ve felices, pues lo primero que va a pensar, y es obvio que piense así, es, eso no vale la pena ser cristiano. Para vivir como esos cristianos, no vale la pena tanto esfuerzo. Entonces ellos se van a fijar no tanto en la propaganda que nosotros hagamos, sino en nuestro estilo de vida, que será para ellos la prueba de que realmente hay un camino para la felicidad. Y aquí nuestra gran responsabilidad. Si nuestros hijos, empezando por nuestra casa, no ven ejemplo de amor, de comprensión, de vida nueva en nosotros, sino que ven lo mismo que ven en la gente que no va a la iglesia, pues dirán, valiente gracia. Pues para eso yo no me hago cristiano, no hace falta, porque se comportan los cristianos igual que se comporta todo el mundo. No vale la pena ser cristiano. Pero si nosotros vivimos una vida radicalmente distinta, sin juzgar a nadie, sin pensar que el otro porque no vive así es malo, sino más bien agradeciéndole a Dios que nos haya tenido en cuenta para incluirnos en su plan y para darnos la voluntad de decirle, sí Señor, yo quiero caminar por tu camino. Tal vez ellos o no han tenido esa oportunidad, o la han tenido y han dicho que no, pero no somos nosotros nadie para juzgarlos, ni para pensar que ellos son los malos y nosotros los buenos. Y por eso la urgencia de que la gente conozca nuestro estilo de vida, para que digan,
Así sí vale la pena vivir. Así sí vale la pena encontrar la fórmula que aquel tiene para llegar a ser feliz. Esa sí vale la pena. Es decir, nuestro estilo de vida será el primer anuncio que hacemos a muchas personas, comenzando por los de nuestra misma casa. Cómo vivimos nuestra relación con Dios, cómo vivimos nuestra relación con los demás, cuál es nuestro apostolado, cuál es nuestra convicción, cómo demostramos externamente que sí amamos a Dios y somos seguidores de Jesucristo. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos dé esa coherencia necesaria, porque es la única que acompaña y hace exitosa la evangelización. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por acompañarnos en este su programa, Palabra del Pastor, por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. El Señor les ayude. Tengan ustedes un feliz día. Oremos. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así los que de ti hemos nacido como hijos de la luz, seremos tus testigos ante los hombres, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga, les ayude, los sostenga en la fe y en la esperanza en este día. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.